bien, estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de adolescentes mujeres, que además es una porción de la población relevante porque evidentemente también se ve vulnerada con sesgos, con comportamientos y actitudes que a veces son invitación a la desigualdad. Y para eso hemos invitado a Luisa Martínez Cornejo, ella es oficial de género en UNICEF. Bien, buenas noches, Luisa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación a tu público. En efecto, para nosotros invertir hoy día en las adolescentes mujeres es una apuesta, es un llamado a la sociedad en su conjunto, porque vamos a poder generar un efecto multiplicador para el país, para un desarrollo sostenible. Ahora, Más Poder Adolescente está enfocado sobre todo en niñas, ¿no es cierto? Que dado los niveles, como decía, de sesgos, hay conductas que de todas maneras implican cierta discriminación o eventualmente también situaciones de desventaja, hay que terminar justamente de mejorar. ¿Y esto en qué implica? En efecto, Maite, creo que eso es el tema central. Está clarísimo cuando uno revisa las estadísticas y la evidencia, quienes quedan más rezagadas en diferentes temáticas, aprendizaje, ciencia y tecnología, en los campos también del deporte y otros, son las adolescentes mujeres, ¿no? Y es por eso que necesitamos hoy día invertir más y mejor en ellas, ¿no? Claramente desde UNICEF hemos venido identificando diferentes estudios que nos permiten entender entonces cómo es que estas barreras están generando, por ejemplo, uniones tempranas, matrimonio infantil, embarazos que rezagan a las adolescentes, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas sobre interrupción de las trayectorias educativas, está precisamente dirigido en adolescentes mujeres. ¿Por qué? Por los embarazos tempranos, por las maternidades no deseadas, las uniones, y nosotros desde UNICEF lo que queremos es llamar a la sociedad en su conjunto, al Estado peruano, en invertir más y mejor, ¿no? Y tenemos que dejar de invertir, Maite, cuando el problema ya está sobre nosotros, ¿no? A veces pensamos, bueno, tenemos embarazos tempranos, ahora recién vamos a invertir. El llamado en este momento es, miremos un poco más hacia la prevención, cómo invertir en empoderar a las adolescentes con habilidades críticas para que ellas tomen mejores decisiones, para que naveguen por esta vida también, toma decisiones sobre sus cuerpos, sobre sus estudios, dónde quieren trabajar. Y en ese sentido, creemos que hay dos componentes claves. Mejorar habilidades críticas para las adolescentes mujeres y generar acceso a servicios claves, ¿no? Salud mental, educación sexual integral, salud sexual y reproductiva. Si combinamos estos dos componentes, vamos a tener claramente una disminución de estas estadísticas que son difíciles de mover para el país, ¿no? Claro, Luisa, ¿y cuáles son estas actividades o en todo caso aptitudes o habilidades críticas que ustedes quieren mejorar en las niñas? Nosotros hemos identificado que existen 4 habilidades críticas, ¿no? Conciencia crítica, agencia. La agencia es esta capacidad que tenemos las personas para, por ejemplo, identificar una oportunidad y tomarla, ¿no? Por ejemplo, se identifica beca 18, ¿no? Como cualquier adolescente puede sentir que tiene la capacidad para postular y entonces ingresa al link y toma esa oportunidad. Entonces, conciencia crítica, agencia personal y oportunidades para tener voz y participación. El Perú está avanzando claramente en tener estas oportunidades de participación adolescente, pero hay que multiplicarlas, hay que mejorarlas para que esa sea una participación efectiva sobre los temas que a las adolescentes les interesan, ¿no? Y por supuesto, Maite, habilidades de negociación, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que quieren las adolescentes? Siempre se va a encontrar con las decisiones del mundo adulto, ¿no? De la familia, ¿qué cree la familia que debe dedicarse una adolescente, ¿no? Por ejemplo, esto que veníamos conversando hace algunos meses sobre el campo de la ciencia y la tecnología, ¿cuántas chicas quieren dedicarse a las ingenierías, a las matemáticas? Pero se encuentran, por ejemplo, en este primer nivel con las familias que lamentablemente a veces tienen otras perspectivas de lo que deben estudiar. Entonces queremos que las chicas también tengan esta habilidad para negociar, primero con sus propias familias sobre lo que quieren estudiar, pero también con sus relaciones de pareja, con sus pares, dentro de la propia escuela. Y con ellas mismas, ¿no? Porque esto que has comentado de enfocarse en objetivos,
también tiene que ver con una característica o una aptitud que es la asertividad y que a veces no se valora positivamente, ¿no? Entonces, cuando una niña o un adolescente se hace escuchar o dice las cosas de manera directa, sin dar mucha vuelta, sin temor, se la ve mal, ¿no? Y hay una crítica social porque empiezan a decir que malcriada o esta que se ha creído, y entonces aparecen estos sesgos machistas que de alguna manera pues afectan el autoestima de las niñas. ¿Cuán importante es enseñarle a una niña que sea asertiva? No sé si tú nos puedes explicar mejor que lo que he explicado yo, qué significa ser asertivo. No, absolutamente. Justo recordaba varias de las conversaciones que hemos ido teniendo en las diferentes regiones, en la Amazonía, en Loreto, por ejemplo, hemos tenido diálogos con las adolescentes, ¿no? Un poco para escuchar desde sus voces, desde su propia perspectiva, qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas nos mencionan lo que tú señalas, que existen un conjunto de comentarios que las desmotivan, ¿no? Que lamentablemente a veces pueden ser personas de la familia, a veces pueden ser personas de la escuela o de la propia comunidad que las desmotivan y desincentivan, ¿no? Muchas veces haciéndolas dudar de sus propias capacidades, de los propósitos que ellas creen que quieren tomar sobre su vida, sobre el camino de su vida. Y en ese sentido es muy importante el mundo adulto, ¿no? Por eso, como sociedad, necesitamos ir superando estos sesgos, estas maneras de entender los roles que deben tener las chicas, las carreras a las que se deberían de dedicar. Tenemos que más bien ser una sociedad cuidadora, alentadora de las propias adolescentes. Allí cuando una adolescente nos diga, bueno, quiero dedicarme a una carrera de ciencia y tecnología o quiero, por ejemplo, estudiar una carrera fuera del país, Claro. ¿no es cierto? O un adolescente que nos diga, me gustaría que me den más información sobre la sexualidad porque me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nosotros como adultos, ¿no? Deberíamos poder acompañar, entregar esa información que nos da. Y Entonces, en cambio, Luisa, sí. disculpa que te interrumpa, en cambio, evitar algunos comentarios de verdad infelices o inapropiados, como estos de que las niñas deberían empezar a tener una experiencia muy temprana y con personas adultas, que hemos estado escuchando últimamente a raíz del matrimonio de adolescentes y estas leyes. En verdad, ¿por qué es importante que entendamos que los niños y las niñas tienen un proceso de maduración que debe ser natural y que no se debería interrumpir o eventualmente afectar con este tipo de aproximaciones? O sea, un niño tiene que desarrollarse en función a su propia velocidad, a su propio nivel de madurez, sin tener elementos externos que lo afecten. Sí, en efecto, es lamentable esto que hemos empezado a escuchar en los medios de comunicación, este tipo de comentarios, porque creo que no estamos entendiendo la emergencia en la que nos encontramos en nuestro país. Tenemos más de 5.000 niñas y adolescentes que son parte de uniones tempranas o matrimonios forzados, muchas veces con personas adultas, y esto claramente muestra que interrumpen su trayectoria educativa, en muchos casos dejan de estudiar, pasan de convertirse en adolescentes o niñas en madres o esposas, ¿no? Y las estadísticas nos muestran, Maite, claramente, cuando empiezan a asumir estos roles, dejan la escuela, dejan su proyecto de vida. Entonces es muy importante, ¿no?, que atendamos esta problemática. Hay una emergencia, no podemos seguir perdiendo talento femenino, no podemos seguir haciendo que las niñas y las adolescentes interrumpan su trayectoria de vida personal, la construcción de estas habilidades y capacidades que le van a permitir navegar en su vida también joven y adulta y tomar mejores decisiones, ¿no? Creo que estamos en un momento clave, tenemos la oportunidad como país para invertir más y mejor en niñas y adolescentes con lo que se necesita, con lo que además ellas nos están diciendo que necesitan. Así es, Luisa, y sobre todo, como dices, a través de espacios como este, empezar a generar conciencia de que es necesario tener protección para ellos, pero obviamente respetarlos. Finalmente son seres humanos, son chiquitos, pero son seres humanos con criterio, con obviamente sus propias visiones, y hay que respetarlos, obviamente, sin tratar de modificar su propia forma de ser, ¿no es cierto? Absolutamente. A mí me gusta mucho cómo la Convención de los Derechos del Niño nos habla de la capacidad evolutiva.
¿no? Y esta es una perspectiva bien interesante porque nos va diciendo que a medida que los niños, niñas y adolescentes van creciendo, van desarrollando capacidades incluso para poder ir decidiendo y planteándonos al mundo adulto qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, necesitamos seguir empoderando a las adolescentes mujeres y estoy muy contenta que iniciemos este programa en el Perú en 5 regiones, ¿no? Vamos a estar en Loreto, Huancavelica, Ucayali, en Lima también y Madre de Dios, ¿no? Para lograr que 10.000 adolescentes mujeres se empoderen y tomen el camino de su vida y crezcan como deberían. Muy bien, fantástico. Nos alegramos por eso, Luisa, y obviamente nos encantará tenerte otra vez para que nos cuentes qué tal fue esta iniciativa de empoderamiento para adolescentes. Muchas gracias también. Muy bien, y ya estamos llegando al final del programa. Como siempre, vamos a compartir con ustedes alguna imagen relevante. Hoy, un video. Este es un video que ha facilitado la NASA a través de las redes sociales. Ahí vemos al globo, está ahí América del Sur, el Perú, si lo ven. Y esa mancha que vemos ahí que se mueve, que parece un poco de gas, ¿saben qué es? Son las emisiones de carbono. Es interesantísimo. Esto es lo que contamina al mundo, lo que afecta a la capa de ozono. Lo interesante de esto es que casi todo se concentra en el hemisferio norte del globo. Cuanto más industrializado, seguramente más contaminación. Curioso, por eso es que estos países industrializados son los que obviamente quieren salvar a países como el Perú, y aunque miren ahí cómo va avanzando y llega hasta el Perú. Así que interesantísimo, si lo quieren ver, lo pueden buscar a través de las redes sociales, es el mapa activo de la NASA para ver cómo es que la Tierra se cubre de eso. Así que hay que pensar también en el futuro que en verdad le estamos dejando justamente a niños y adolescentes. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, como siempre, un like y lo comparten por las redes sociales. Nos vemos el lunes.